Bueno, mi paso por la escuela pública arrancó a los 3 años, entré al Jardín de Infantes Alfonsina Storni de Ensenada. Estaba pegadito a la escuela número 5, Alejandro Susini, donde hice la primaria. Y después entré en el año 83, entré al Colegio de Bellas Artes, el Bachillerato de Bellas Artes, Profesor Francisco Américo de Santo, que es un colegio que depende de la Universidad Nacional de La Plata, es decir, que es público, pero depende de la Universidad Nacional. Ahí terminé en el año 89, porque eran 6 años. Y al mismo tiempo también fui a otras 2 instituciones públicas, una el Conservatorio de Música, Gilardo Gilardi, de La Plata, y después entré en el año 86 a la Escuela de Teatro de La Plata, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia, que egresé en el año 89. De la primaria me acuerdo mucho de la directora, era una mujer extraordinaria, me acuerdo que mis viejos se llevaban muy bien con ella. Yo tengo 3 hermanos varones, fuimos todos a la misma escuela y al mismo jardín. Así que cuando yo llegaba, las maestras ya habían pasado por mis 2 hermanos mayores, que eran bastante bravos y dejaban una huella bastante profunda por donde pasaran. Así que fue una escuela muy contenedora, inclusive más allá de la circunstancia política que era la plena dictadura. Yo entré, imagínate, terminé la escuela primaria en el 82, hice el 7º grado, así que fue toda la dictadura. Y esos pequeños actos de resistencia que hacían los maestros por sostener una comunidad y un ámbito de educación lo más libre posible dentro de las circunstancias que vivíamos, ¿no? Mis viejos son militantes y todo, entonces esas diferencias se notaban mucho y la escuela era el lugar de contención. Yo fui a una escuela que mi barrio estaba entre Ensenada y La Plata, en realidad pertenece a Ensenada, se llama el barrio El Dique. Es un barrio de clase media-baja, de trabajadores, y tenía una parte asfaltada y una parte de calles de tierra, que era una gran división social. Y la escuela unía todo eso. Los chicos que vivían en las calles asfaltadas iban a esa escuela y los que vivían en la calle de tierra también. Entonces era un ámbito muy socialmente muy democrático. La mayoría de mis compañeros eran hijos de trabajadores de las fábricas o de propulsora siderúrgica, o de IPACO, o de YPF, o de todo de todas las fábricas que había en ese sector de Ensenada, y hijos de laburantes también, hijos de otras maestras, hijos de comerciantes. Y la escuela pública a mí me parece que tiene ese aspecto democratizador de las igualdades, de las oportunidades. Y yo cuando recuerdo la escuela, sobre todo la escuela primaria, recuerdo eso. Recuerdo que yo me sentía en las mismas condiciones que el resto de mis compañeros, que por ahí no tenían las mismas condiciones sociales que yo. Yo compartía la escuela con el hijo de la señora que venía a trabajar a casa, con Dulcia, que no había terminado la primaria. Mi compañero se llamaba Héctor y era el hijo de ella y teníamos la misma edad, y a veces Héctor venía a jugar a casa y Dulcia trabajaba en casa. Eso es más raro que pase hoy y me parece que es un problema porque crea una división desde la formación primaria de los niños, que es esto de que, bueno, somos todos iguales en este país. Yo creo que los 10 años de menemismo nos han hecho perder mucho terreno en el término de la escuela pública, en muchos sentidos. Primero en el paradigma que fue la educación pública de la Argentina durante casi 40 o 50 años. Digamos, yo recuerdo cuando yo era chica, el chico que iba a una escuela privada era un chico que tenía algún problema. O un problema de conducta, o había repetido, o algo así, digamos. O tenía mucha plata
y estaban como en otro ámbito, digamos, ¿no? Pero la gran masa de los argentinos nos formábamos en la educación pública, por lo menos la primaria y la secundaria está bastante entrado más de la mitad del siglo XX, digamos. La universidad era la universidad pública, no era la universidad privada. Entonces yo siento que ahora hay un camino que hay que hacer, que si bien en estos 10 años se ha avanzado bastante en términos salariales, en términos de reconquistar y de volver atrás algunas leyes que fueron tan perjudiciales para la educación pública, creo que hay un imaginario social que sigue dejando a la escuela pública en un segundo lugar. Y hay lugares donde se nota mucho más eso, como por ejemplo el conurbano de la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo con la educación privada. Yo creo que no tendría que existir la educación privada. Creo que no tiene que existir un subsidio estatal a la educación privada, menos aún a la educación religiosa, menos aún. Porque vos decís, bueno, por ahí una educación especial, de algún tipo de particularidad artística, técnica, no sé, pero la educación religiosa no tendría que estar subvencionada por el Estado. El que quiere educarse en función de una religión tiene que pagar por eso, punto. La educación pública tiene que ser central porque tiene que formar ciudadanos. Si formar ciudadanos en la democracia implica que el Estado se pueda hacer cargo de toda esa educación. Hoy el Estado no se podría hacer cargo de la educación pública de los millones de niños de todo el país. Entonces tiene que haber recursos para que haya más escuelas, para que haya más docentes, para que haya más gente de limpieza, para que haya más comedores, para que haya más profesores artísticos en todas las escuelas. Nosotros tenemos que dar como sociedad una lucha para que la escuela pública vuelva a ser el lugar natural de la educación de nuestros hijos. Yo que tengo una hija de 2 años, vivo en Capital Federal y no la pude mandar a un jardín maternal porque no hay, porque quedé afuera de las poquísimas vacantes que hay en las instituciones públicas. Está bien, no es la educación obligatoria, tuve menos chances de pelear para estar, a pesar de que participé de toda la movida y todas las marchas, igual no conseguí vacante. Pero yo quiero que mi hija entre a la educación pública, independientemente de lo que pase, independientemente de si es mejor o peor la currícula, no. La vivencia de los niños en una institución, que es una institución estatal y pública, no es la misma que yo te pago para que me des clase, que esa es la escuela privada también. Entonces, hay algo que es como, para mí en eso es como la salud tiene que ser pública. No puede haber un negocio atrás de eso, no puede haber alguien que se llene los bolsillos detrás de la enfermedad o de la educación de los niños, no puede pasar eso. Yo quiero vivir en una sociedad donde la escuela y la educación estén en manos del Estado y sean democráticas y se valoren esas ideas fundacionales de nuestra escuela, desde Irigoyen, Perón y la mejor época de nuestra escuela y de nuestras instituciones públicas de educación, de la universidad, de las escuelas técnicas, de pensar también educar en función de un proyecto político, de país, un proyecto de nación. Creo que este gobierno ha dado un paso increíble en ese sentido. Todo el impulso que se ha dado a la educación técnica, a la universidad, a la tecnología, la creación de un ministerio de tecnología, eso es pensar qué es lo que el país necesita. Bueno, ¿cómo estimulamos? ¿Qué necesita el país? ¿Jugadores de fútbol o técnicos en sistemas informáticos, que tenemos pocos? Bueno, entonces ahí tienen que haber becas, tiene que haber premios, laburo inmediato para acompañar ese proceso. Todavía hace falta un cambio profundo y tenemos que pelear por eso. Y yo como actriz y como he sido dirigente sindical, lo veo desde la perspectiva de los trabajadores y siempre lo voy a ver desde esa perspectiva, pero creo que para avanzar también hay que ampliar lo que ponemos arriba de la mesa para entender que el cambio tiene que ser profundo, que tiene que ser muy democrático, que tiene que ampliarse la escuela, que hay que poner la escuela de nuevo en el debate y hacer que miles y miles de niños ingresen de nuevo a la escuela para fortalecerla. Ese también es un tema que nos compromete como ciudadanos, me parece. No podemos decir, ay, la escuela, no, bueno, que es un quilombo, la escuela pública pasa esto, pasa aquello. Bueno,
mandar a nuestros hijos a la escuela es también la posibilidad de exigir que la escuela sea mejor. Y esa sí es una actitud ciudadana que me parece que tenemos que tener activa frente a la educación pública. Hay que cambiar a un paradigma que se ha instalado, que ha devaluado la educación pública. Una cosa es cómo lo ve uno desde la militancia, y otra cosa es lo que sucede, y eso, bueno, los compañeros que están en los sindicatos docentes lo saben, porque lo miden, porque ven y porque ven la necesidad aparte. Acá en Capital quedaron 15.000 chicos afuera de la escuela pública. Hay una necesidad claramente de más escuelas. Y hay un gobierno de la ciudad más rica de todo el país que ha dado la espalda a eso. Entonces, discutir eso y discutirlo activamente y que surjan experiencias militantes respecto a eso está buenísimo. Y hay que profundizar ahí. Y hay que debatir de una vez por todas si tiene que subvencionarse la educación privada. ¿Y hasta cuánto hay que subvencionarla? Pues si subvencionamos a la Iglesia Católica y subvencionamos la educación católica también. ¿Por qué? Yo no soy católica. ¿Por qué yo tengo que subvencionarla? Digo, con el famoso discurso de yo pago mis impuestos, ¿no? Bueno, ¿por qué yo, que no formo parte de esa grey, de esa institución, tengo que subvencionar la escuela católica o las escuelas religiosas? Entonces se tienen que generar recursos para que haya más escuelas, y que haya más escuelas, que haya mejores salarios para los docentes y que los docentes no laburen 800 horas y no se puedan seguir formando. Nosotros, digo, los que más o menos hemos estado cerca de los maestros y de los docentes, sabemos el desgaste que implica ese laburo, sabemos que es un laburo muy complejo, muy delicado. Entonces, bueno, hay que cuidar al laburante, hay que cuidar al docente. ¿Cómo lo cuidas? Que tenga un laburo digno, que tenga un salario digno, que no trabaje más horas de las que debe trabajar, que tenga tiempo para formarse. Fundamental. Creo que estamos encaminados, creo que todo este tiempo, un poco el resultado de tanta lucha de los docentes argentinos ha logrado avanzar en un montón de planos, pero creo que hace falta cambiar ese paradigma que se instaló en los medios de comunicación, que se instaló como con un sentido común. No, si puedo la mando a la pública, la mando a la privada. No, la pública tiene que ser la mejor opción, porque es un derecho aparte. Tiene que funcionar mejor y va a funcionar mejor cuando la sociedad se comprometa con la escuela. Y eso tiene que ver con el ingreso no solo de los que no pueden ir a la escuela privada. Tienen que entrar todos en la escuela pública. Tenemos que recuperar esa escuela donde iba el hijo del obrero, el del comerciante, el del profesional, el del que no tenía trabajo, y la escuela les daba una contención que iba extra educativa, digamos, como podía ser un comedor o una contención de ese tipo. Yo la verdad no tengo una evaluación hecha de aquel congreso pedagógico, ¿no?, de la época de Alfonsín, que fue medio, me lo recuerdo como muy tumultuoso, no tengo precisiones como para decir, bueno, pero quizás un encuentro de ese tipo, un encuentro de discusión donde participen todos estos que activan la escuela para poder hacer propuestas concretas, y después un claro mensaje desde el gobierno y desde el Estado para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la escuela pública. No puede pasar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, no puede pasar que haya 20 días de paro y que el gobierno no tenga los mecanismos para garantizar que las clases empiecen en tiempo y forma. Sí. El gobierno tiene la obligación de que las clases empiecen en tiempo y forma. Discutir antes, ponerse de acuerdo con los sindicatos. No pueden pasar 20 días así y que el gobierno le haga ole, el gobierno de cualquier, digo, en este caso fue el de la provincia de Buenos Aires, que es el que justamente hace varios años se reproduce el conflicto. Entonces, evidentemente hay un problema, ¿por qué no pasa en otras provincias? Entonces, bueno, hay que garantizar que eso suceda, que se resuelva antes. Y eso es responsabilidad del gobierno, tiene que resolver. No se puede llenar la boca diciendo que le importan los chicos y no resolverlo cuando empiezan las clases, cuando tienen que empezar las clases. Y a veces con una discusión como la que vimos el año pasado, donde las propuestas mejoradoras eran inexistentes o eran ínfimas. Entonces, bueno, me parece que son muchos factores los que tienen que confluir para
para mejorar y hacer cada vez mejor nuestra escuela. Y bueno, qué sé yo, básicamente yo cuando entré al secundario empecé a militar y entré a un colegio que tenía una historia muy dura, muy trágica, como es el Bachillerato de Bellas Artes de La Plata, donde desaparecieron los chicos de la Noche de los Lápices. Cuando yo entré en el año 83, hacía muy poco tiempo de eso, digamos, hacía 7 años nada más. Pensemos qué hacíamos cada uno de nosotros hace 7 años, es algo muy próximo. Y pese a eso armamos un centro de estudiantes, que al principio era medio clandestino y después, bueno, empezamos a hacer las elecciones y era gracioso porque teníamos consignas como muy ingenuas también, comparadas con las que habían tenido hace, nada más que 8 años. La dictadura había dejado, ¿no?, un profundo cambio y retraso en un montón de cosas. Y mi vinculación con la militancia empieza ahí, digamos, empieza en el colegio. Después fui a la Escuela de Teatro de La Plata y también milité en el centro de estudiantes y participé de todas las actividades. Así que la escuela fue un ámbito de militancia también. Teníamos mucho apuro por cambiar las cosas. Algunas las cambiamos, otras no, otras nos ha costado mucho y todavía no. Nos cuesta, pero yo creo que cambió mucho la escuela secundaria, de cuando yo empecé en el año 83 a lo que es ahora, y cuando yo veo a los chicos que van a las escuelas secundarias y las cosas que hacen, y me alucina, porque digo, bueno, qué lindo, ¿no? El otro día estuve en Córdoba, en Río Cuarto, y hay una escuela que es medio rara, porque es pública, pero tiene gestión privada, es una escuela de educación en medios, y estuve con los pibes, y la verdad que era alucinante. La cabeza de los chicos, me quedé tan sorprendida. Sentí que se notaba que habían pasado, no sé, 30 años de democracia, de alguna manera. Y dije, qué bueno poder repetir estas experiencias en todas las escuelas secundarias, ¿no? Que la escuela no sea el lugar donde uno tiene que transitar obligatoriamente, sino que sea también un espacio de creatividad, un espacio de encuentro, de alegría, de crecimiento. Y creo que se ha logrado, en algunos lugares se ha logrado. Y ves cómo participan de actividades muy lindas. Un dato muy significativo de estos cambios por ahí es, yo veo bastante Paca Paca, la existencia del canal Encuentro, la existencia de Paca Paca como puntos, hitos en la educación pública, me parecen 2 signos muy importantes. Uno empieza por ahí, y para mí, que viví una infancia en la dictadura, una secundaria en la primavera alfonsinista, que estuve militando sindicalmente, qué sé yo puedo decir, bueno, hemos ganado un montón de cosas. Ahora un chico que fue a la escuela ahora, en la democracia, y que se le cae el techo, digo, en el caso de Capital Federal, ¿no? Bueno, por ahí en otros lugares también pasa, tampoco vamos a pensar que es en el único lugar que pasa. O vive en Salta y tiene que bancarse que la educación le den conceptos religiosos en la educación pública. Digo, tiene todo su derecho a rebelarse contra las cosas que hoy le parecen que están mal. Y eso a mí me parece muy positivo. Lo que menos le pediría a un pibe de 16, 17 años es que no se rebele frente a las cosas que le parecen que no están bien. Después podemos discutir, bueno, yo le puedo decir, no, pero cuando yo era... Bueno, sí, pará, pero él no tiene por qué cargar con las insatisfacciones que nosotros tuvimos políticamente hace 20 o 30 años. Y me parece que lo que sí hay es una responsabilidad política, pero eso sí tiene que ver con una forma de pensar. Uno puede ser rebelde frente a las injusticias, rebelde frente a lo que cree que no tiene que ser de una manera, pero tiene que tener, si va a militar políticamente, la responsabilidad de proponer algo, la responsabilidad de decir, bueno, podemos ir por este lado, porque si no se convierte ya en estupidez, no es rebeldía. Uno puede disentir con las formas, uno puede disentir con los caminos, con las estrategias y las tácticas de otras organizaciones y de otras formas de pensar la política. Lo que yo creo es que no se puede
criticar por criticar sin tener una propuesta concreta. No se puede atacar permanentemente el camino que hacen las mayorías si no se concita el interés de esas mayorías para avanzar más rápido. Me parece que eso es fundamental en la política. Pero creo de verdad que los pibes, los jóvenes de hoy son mejores que los jóvenes de hace 20 años o 30 años. Tienen que ser mejores en el sentido de que tienen más libertad, que han vivido en democracia, que han vivido con otras oportunidades que nosotros no tuvimos. Y eso me parece que es lo que te da la señal de que las cosas cuando cambian, si bien los cambios son muy lentos, son cambios profundos. Yo siento que hoy tenemos una sociedad mejor que la que teníamos hace solo 20 años. Estamos hablando de los 90, hace 20 años. 94 fue hace 20 años. Hoy tenemos una sociedad mejor. Vivimos en un país que está mejor plantado, está plantado soberanamente, que tenemos educación pública recuperada, que ya no tenemos aquella ley tremenda de la educación pública. Estamos discutiendo, no hemos logrado las mujeres poder ser dueñas de nuestro cuerpo y no tenemos una ley que contemple el aborto, pero estamos discutiéndola con mucha más amplitud. Acaban de lanzar una propuesta para repartir un anticonceptivo gratuito a las chicas de entre 15 y 19 años. Hace 20 años eso no sucedía. Hace 20 años estábamos expulsando todos los días pobres y pobres y pobres y pobres y sacándolos del sistema. Hoy estamos pensando sistemas de inclusión. Entonces, estamos en una sociedad mejor. Vivimos en una sociedad donde las parejas gays se pueden casar. No, hace 20 años nadie se le ocurría que eso podía llegar a pasar en la Argentina. Entonces, es una sociedad mejor. No es la sociedad nos falta un montón, nos faltan un montón de cosas, tenemos que seguir peleando por esas cosas. Pero creo que hoy los jóvenes se forman de otra manera y tienen derechos al rebeldes. Y no soy yo la que dice para qué sirve la rebeldía, digamos. Me parece que es lógico que uno se pregunte sobre su mundo y se rebele frente a las cosas que le parecen que están mal. Lo que hay que conducir es esa rebeldía, hay que formarse y conducir esa rebeldía a un lugar de construcción. Eso sí me parece que está bueno.